Buenos días, mi nombre es Ana Sánchez, doctoranda en educación, y este proyecto lo llevo a cabo con el doctor Francis Ries, profesor también de la Universidad de Sevilla. Nuestro proyecto trata de la elaboración de un instrumento de evaluación sobre la calidad de la educación física en la enseñanza primaria. A continuación vamos a tratar los siguientes puntos, que son los que mejor resumen la intencionalidad de nuestra investigación. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta la necesidad de construcción de este instrumento, puesto que en los últimos tiempos la didáctica de la educación física ha sufrido muchos cambios, junto a su evaluación y a la forma de evaluar en sí. Existe hoy en día múltiples modelos educativos y una gran gama de estilos de enseñanza que a su vez van acompañados de nuevas tendencias. Para cambiar esta situación, se debe indagar sobre las carencias y los puntos débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la educación física. Por ello, es muy necesario disponer de instrumentos de evaluación adecuados para poder ir perfeccionando sistemáticamente los modelos de enseñanza, para poder adaptar la didáctica a los cambios actuales. Por lo tanto, tendríamos que centrarnos en estas dimensiones que ponemos en la diapositiva y nos preguntamos qué es lo que habría que tener en cuenta para valorar si realmente la educación física es de calidad. Cómo es la organización de la clase, de cuánto tiempo se dispone, cómo son las características del espacio del que se dispone, cómo distribuyo el material y lo uso, en los recursos didácticos, cómo organizo al grupo del alumnado, cómo los agrupo, dónde me posiciono yo para poder retroalimentarle y darle información, feedback. Entonces el docente debe tener información clara y una formación óptima para poder diseñar y programar adecuadamente su posible intervención en el aula, adaptándose a las nuevas tendencias educativas. Por lo tanto, es aquí donde nace el interés de este estudio. Algunos de los objetivos que se pretenden son los que aquí mencionamos y como objetivo general se pretende diseñar y validar un instrumento para evaluar la calidad de enseñanza de la educación física en primaria. Un paso muy importante a la hora de diseñar y validar un instrumento es su validación y el diseño. La evaluación es un proceso continuo e individualizado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y es imprescindible tanto para el alumnado como para los docentes. A la hora del diseño y validación de un instrumento de medida se tiene que tener en cuenta que cumpla una serie de requisitos de fiabilidad y de validez, que serían los siguientes: adecuado para medir el objetivo que se pretende, justificado previamente con un marco teórico que sea razonable, que sea válido para medir las características específicas que se pretenden medir y no otras características, que sea fiable con un mínimo de error, duradero en el tiempo, es decir, que sea capaz de medir las mismas características, así como los cambios de un mismo individuo a largo plazo, que tengan las dimensiones claras, cada una con su escala de forma independiente, estar basados en datos y experiencias reales y ser acogido por profesionales, tanto la muestra como los investigadores y los expertos. Para el diseño de las rúbricas que se ha tenido en cuenta en nuestro cuestionario, nos hemos basado en el cuestionario QUALIS. Los pasos que se han seguido han sido los siguientes: la elaboración del marco teórico sobre las dimensiones que conforman una educación física de calidad, la elaboración y la validación de las rúbricas por parte de los expertos, aplicación en un estudio piloto y la obtención de los resultados. Y una vez hecho esto, la redacción de los resultados obtenidos. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio no experimental, longitudinal, donde cogeremos como muestra al alumnado de educación primaria de centros públicos de Andalucía de cuarto, quinto y sexto, y las variables son las que mostramos en la diapositiva. El instrumento de medida que se va a emplear será una adaptación al lenguaje y el nivel de primaria del cuestionario QUALIS, específico para medir las variables anteriormente citadas, y se ha usado en diversas investigaciones que tratan de medir la calidad de la educación física, y en nuestro caso lo adaptaremos al lenguaje de los niños y niñas de primaria, y los ítems se verán reducidos a 42 para que no sea demasiado extenso. El original va destinado a enseñanzas superiores y son muchos más ítems. En cuanto a los resultados, actualmente estamos elaborando el estudio piloto, entonces por lo que aún estamos a la espera de los primeros resultados. Algunas referencias son las que tenemos a continuación y muchísimas gracias por vuestra atención.